presupuesto que no nos vuelvan a contratar para ejecutar un proyecto. Y en el menor de los casos, si es un proyecto interno de una organización, pues va a generar costos ocultos y costos visibles a la empresa. Así que el tiempo es determinante. ¿Cuánto tiempo tengo para ejecutar el proyecto? La otra restricción es el costo. Es cuál es mi presupuesto. De nada me sirve decir, este proyecto fue excelente, tuvo una gran calidad y el resultado fue fantástico, si yo superé absolutamente el presupuesto. Entonces, no logramos el concepto de calidad. Para que haya calidad, tiene que ser eficiente. Eficiente tiene que significar que utilicé los recursos conforme se fueron presupuestados. Y finalmente, el alcance. El alcance es qué es exactamente lo que vamos a hacer. Y de ahí la relevancia del tema de hoy, que tenemos que hacer una excelente lectura del entorno, una exhaustiva lectura del entorno para poder formular un proyecto en los términos correctos y que tengamos claro qué es exactamente lo que vamos a hacer. Con estas restricciones de qué es exactamente lo que vamos a hacer, cuál es el presupuesto con el que cuento y cuál es el tiempo de entrega, podemos hablar entonces de calidad y cómo garantizar el éxito de un proyecto. Cuando hablamos de un proyecto, tenemos que entender que pertenece a un entorno. Está el micro, que es dentro de la organización en la que yo voy a ejecutar el proyecto, ya sea una organización de la sociedad civil, ya sea una fundación, ya sea una empresa, ya sea una industria, ya sea un gobierno local o ya sea para un gobierno estatal y, ¿por qué no?, un proyecto de escala regional, tenemos que tener claro que siempre vamos a estar dentro de una organización que nos gestiona. De esta forma, yo tengo que conocer con mucha claridad cuál es la cultura organizacional, cuál es ese estilo y cuál es esa estructura que va a influir directamente en cómo voy a hacer yo este proyecto. A esto me refiero con hábitos de trabajo, con estándares. Por ejemplo, si la organización donde estoy ya está acostumbrada a trabajar por proyectos o solo trabaja por proyectos, que es cuando llamamos proyectizada, o si hace una mezcla y entonces le llamamos que es la famosa matricial. Tienen operaciones programáticas, pero además también hacen proyectos. ¿Cómo se hace? Si ya se hace profesionalmente, si no se hace profesionalmente, si se hace por outsourcing, es decir, contratando a equipos, o si se hacen los proyectos con el personal de la organización o bien con una mezcla de profesionales al interno y profesionales al externo. Todos estos detalles los tengo que conocer. Si a las personas les compensa financieramente, si les da una motivación o si solamente simplifica para el colaborador una carga extra toda vez que alguien menciona que hay un proyecto. Estos detalles van a determinar el nivel de compromiso del talento humano y también el nivel de eficiencia, capacidad de respuesta que tengamos en el desarrollo del proyecto. Lo otro supremamente importante es conocer el macroescenario. En el macroescenario tenemos varios componentes en los cuales tenemos que detenernos. Primero que nada, ubicarnos en el tema país. ¿Cuáles son los reglamentos que afectan al sector donde estoy? No es lo mismo que yo esté haciendo un proyecto en el sector industrial, en el sector educativo o en el sector de seguridad o en el sector salud. Como ustedes saben, ahora estamos con esta amenaza del coronavirus. Y si yo estoy haciendo un proyecto, como sería implementar un hospital para atender o implementar una campaña específica, voy a tener que tener muy claro cuál es el lugar donde yo opero. No solamente las leyes, sino también normas y códigos de un colegio profesionista. Si estoy haciendo un proyecto de salud, pues voy a tener que conocer normas y códigos del colegio profesional de estos expertos en salud. Si estoy haciendo una construcción, pues tendré que conocer códigos y normas del colegio de ingenieros civiles y así en cada uno de los temas. También tengo que conocer las estrategias regionales. Muchas veces obviamos por completo y nos conformamos solamente con el marco legal de un país y desconocemos o se nos olvida investigar sobre las estrategias regionales. Las estrategias regionales son acuerdos que hacen los países, ya sea Norteamérica, Centroamérica, el trifinio, que está compuesto por 3 países centroamericanos que comparten frontera, los países del Caribe, Suramérica, etc.
hacen acuerdos que tienen un impacto directo, por ejemplo, políticas de seguridad alimentaria y nutricional. Eso afecta la ejecución de nuestro proyecto. Hay una política de inocuidad de alimentos. Eso, si yo estoy en un proyecto del sector agroindustrial o agroalimentario, lo tengo que conocer. Puede apoyarme, puede fomentarme o puede tener limitaciones que si no las tomo en cuenta, mi proyecto puede fracasar. Y por supuesto está la gran sombrilla, que es el planeta, que es el globo, que son los acuerdos mundiales suscritos por los países donde operamos. Entonces, si mi país ha firmado un acuerdo global, por ejemplo, Acuerdo de París, para la mitigación de los cambios, para no generar yo más calentamiento global, para no superar la temperatura, el desafío que tenemos de menos 2 grados, no aumente, pues lógicamente yo no puedo poner un proyecto donde yo no esté tomando en cuenta estas normas ambientales, estos acuerdos, porque mi proyecto, aunque esté bien formulado y aunque tenga un excelente presupuesto y aunque tenga el mejor talento, no va a prosperar porque estoy en contra de un acuerdo global que el país donde estoy operando ha suscrito. Es importante, una vez que tenemos esta gran sombrilla de marcos globales, estrategias regionales y leyes del país, entrar con el ente y hacer un zoom y profundizar en la cultura de la comunidad donde yo voy a ejecutar el proyecto. Entonces, aún en países de escala menor como Costa Rica, por ejemplo, país natal, tenemos una enorme diferencia entre lo que es ejecutar una política pública cuando estamos hablando de un municipio, cuando estamos hablando de una comunidad rural o una comunidad costera. Ni se diga países grandes como los que hoy tenemos estudiantes y invitados participando, países de Argentina, Brasil, México. Tenemos también hoy personas de Estados Unidos que están escuchando la transmisión. Lógicamente, tenemos que llevar a la escala correspondiente y conocer muy bien la propia normatividad, las propias políticas públicas de ese gobierno local para yo poder implementar un proyecto de forma asertiva. Y finalmente, ¿cómo es el marco de donde yo estoy? ¿Cuál es mi sector? Productivo, financiero, educativo, gubernamental. Una vez que hemos sacado nuestra escala, entonces ya entramos en detalles como infraestructura. ¿Qué nos ofrece esa comunidad para ejecutar yo mi proyecto? ¿Qué necesito de esa comunidad o qué aporte yo con mi proyecto a esta comunidad a nivel de infraestructura, a nivel de red vial, la parte portuaria, si tengo aeropuertos, cuáles son las condiciones de esos aeropuertos, qué me permite o no me permite importar tanto en los puertos como en los aeropuertos, cuál es la estructura financiera, cuál es la logística de la entidad financiera. Tengo mecanismos para generar pagos, para recibir pagos, para hacer transacciones internacionales o solamente transacciones locales. ¿Cuál es el nivel de tecnología con el que cuento? Y aquí, cuando veamos el estudio de caso que les tengo hoy, son 2, vamos a ver si nos da tiempo a abordar los 2. Vamos a ver la relevancia de lo que es la lectura del entorno y la identificación de los grupos de interés o stakeholders cuando estamos hablando de un lenguaje común para la administración profesional del proyecto. Porque muchas veces te dicen sí, te ofrecen estructura, red, entidades financieras, tecnología, telecomunicaciones, logística, pero tenemos que evaluar el nivel y las condiciones en las que se encuentran estos recursos. De igual forma, el tema de logística. Estos elementos que acabamos de decir, si no hacemos una lectura del entorno correcta y precisa, nos puede generar aumentos en el presupuesto del proyecto, aumentos en el tiempo de ejecución del proyecto y por lo tanto podría también generar cambios en el alcance del proyecto. Y si estos cambios no son correctamente aceptados o negociados
o es lo que espera en la expectativa de nuestro patrocinador de proyecto, puede ser calificado como un proyecto no exitoso. De allí la relevancia de aplicar la metodología de la Administración Profesional de Proyectos, en nuestro caso, el PMBOK. Aquí tenemos los grupos de proceso, inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. En la conferencia de hoy, nosotros nos concentramos en el grupo de inicio, que es la formulación, donde tenemos que hacer una identificación de los interesados y desarrollar la famosa acta de constitución de proyecto, que es el resumen de todo lo que vamos a hacer en un formato específico que permite una lectura y una comprensión de todos los involucrados, patrocinadores, clientes y participantes, de forma tal que podamos hacer un seguimiento durante todo el proyecto. En el grupo de procesos tenemos el desarrollo del acta de constitución. Como les decía, esta es la banderilla para iniciar el desarrollo, y de esta claridad y de esta precisión va a depender todas las otras fases, principalmente ejecución, monitoreo y control. Cuando ya tenemos específicamente el grupo de inicio, podemos entender que tenemos que seleccionar un buen profesional para la dirección, como hablábamos antes, determinar la cultura de la compañía, los sistemas existentes, recopilar procesos, procedimientos, información, entender y documentar el propósito del proyecto, identificar todos los requisitos y restricciones, y muy importante, la gestión del riesgo. Los grupos de interés, que son los que comúnmente se conocen como stakeholders, son todos estos personas, organizaciones, instituciones que pueden verse afectados positiva o negativamente con el impacto de nuestro proyecto. Aunque mi proyecto tenga la mejor de las intenciones, implica toma de decisiones, implica ejecución de recursos, implica cambios en el entorno, y no necesariamente todos tienen que sentirse satisfechos con esos cambios que yo estoy generando. De esta forma, me podrían poner en riesgo, podrían haber quejas, podrían haber demandas ante la ejecución de mi proyecto, podrían haber reacciones, manifestaciones, y de ahí que es importante que yo identifique los grupos de interés para oportunamente hacer una gestión de las comunicaciones y una gestión de los riesgos asociados a la ejecución de mi proyecto. Aquí tenemos grupos grandes, como son nuestros colaboradores del proyecto, los clientes, que son las personas que se van a ver beneficiadas con nuestro impacto, los accionistas, los proveedores y contratistas, el gobierno o estado, las comunidades donde operamos o impactamos, representantes del sector ambiental, por poner un ejemplo de muchos otros representantes que podrían estar interesados en la ejecución de nuestro proyecto y conocer el impacto. Como todos tenemos buenas intenciones y siempre estamos pensando en el bienestar de las personas, en generar prosperidad, más cantidad de poder adquisitivo, crecimiento económico en las empresas y en la industria, que el planeta tenga un uso responsable de los recursos que nos provee, es necesario para esto generar alianzas basadas en instituciones públicas que generen facilidades para la ejecución del proyecto. En este escenario óptimo, la lectura del entorno para la formulación del proyecto es vital, porque esta sinergia que se da entre todos esos componentes nos va a permitir prever conflictos de interés. Entonces, si yo quiero generar prosperidad, si yo quiero con mi proyecto generar mayor empleo, o generar una mayor capacidad de mi industria, o generar una mejor infraestructura porque voy a construir un puente para el beneficio de las personas, va a haber un conflicto con el planeta, con mi entorno natural, al haber un uso de estos recursos naturales. Y ni se diga cuando estamos hablando
de ordenamiento territorial porque estamos generando un posible conflicto en el uso del espacio. Puede ser que ese espacio donde yo pensaba implementar mi proyecto ya tuviera una esperanza de uso en otro grupo de interés, o el usar este espacio físico pueda acarrear riesgos o problemas para otros grupos de interés. Entonces, esta lectura afinada con la lupa me permite prever el conflicto, adelantarme, generar reuniones participativas con los grupos de interés, explicarles yo desde el inicio cuál es el proyecto que puedo formular, validarlo con los grupos de interés y prever dónde pueden estar los conflictos de intereses para empezar procesos de negociación. Satisfacción para todos los grupos de interés al mismo tiempo no es viable. Siempre la toma de decisiones implica que algo o alguien o algunos van a tener un nivel de sacrificio, pero sí podemos generar negociaciones. De esto también nos va a permitir hacer la matriz de las comunicaciones, entonces entender si es con el gobierno, si es con el municipio, si son con organizaciones de la sociedad civil, qué nivel de comunicaciones tengo que tener yo. Formales, por escrito, autorizadas, autenticadas, o bien si es con grupos de interés más cercano como comunidad de vecinos, si la comunicación, en lugar de que sea por medio de una carta, tiene que ser una comunicación presencial en un evento mucho más social, donde nos permitamos conocer y escuchar de forma directa. En la matriz de gestión del riesgo, tendré que identificar cuál es el riesgo que representa mis actividades de proyecto y el riesgo que representa para cada uno de los grupos de interés para gestionar de forma individual y luego hacer un plan integral de gestión de riesgos para todo el proyecto. La lectura del entorno me va a ayudar a prever qué costos extraordinarios o qué costos ocultos podría yo inferir y cuáles son los recursos con los que yo debo de contar. Les quiero comentar, después de esta introducción al marco teórico, dos ejemplos de la necesidad de lectura del entorno para la formulación del proyecto con éxito. Les quiero comentar de este proyecto que sucedió en Perú, en el cual yo participé hace algunos años, y es un proyecto para el desarrollo socioeconómico que transformaba de forma positiva el territorio. Estaba alineado con los instrumentos de planificación territorial y ambiental con base en un paquete tecnológico. Hasta aquí suena hermoso y maravilloso. Quiero decirles que además los grupos de interés tenían una actividad que había sido validada, o sea, era una ejecución de un proyecto que ya había sido formulado de forma participativa por una comunidad. Estaban esperando este proyecto de impacto. Contábamos con el apoyo del gobierno local y del gobierno regional y del gobierno nacional. También teníamos colaboradores de altísimo nivel, cuerpos científicos, cuerpos de universidades y profesionales comprometidos. Hasta aquí todo parece un cuento de hadas porque parecía que el proyecto iba a ser perfecto en su ejecución y de total satisfacción, cumpliendo la triple restricción de tiempo, costo, alcance. Entonces, cuando se formuló el proyecto, se formuló sin conocimiento, sin verificar los elementos del entorno del proyecto. Así que se generó un esquema de ofrecimientos por parte de los grupos de interés que iban a interactuar, y cuando se hacía la lista de los elementos para formular el proyecto, se hablaba de que existía conocimiento, que existía talento humano, que existían infraestructura, que existían redes viales, que existía tecnología y logística. Sin embargo, el concepto de tecnología no era la expectativa que tenía el equipo técnico ejecutor del proyecto. Como todo esto estaba basado en un paquete tecnológico,
se requería conexión de Internet con una capacidad de carga al sistema que exigía una velocidad muy elevada. Cuando se inició el proyecto y la formulación del proyecto, se tenía un requerimiento de número de equipos de cómputo. Se pidió un laboratorio de cómputo y se pidió personal especializado en manejo de cómputo, específicamente en sistemas de información geográfica. El requerimiento más importante en ese momento para la ejecución de ese proyecto, dado que era un proceso de planificación territorial de gran escala. La parte interesada garantizó que se tenía el equipo de cómputo, enviaron fotos del equipo de cómputo, enviaron fotos del laboratorio con aire acondicionado, las computadoras nuevas, mandaron los currículos de los profesionales a cargo y las cartas donde la comunidad decía que realmente eso es lo que querían y los profesionales que iban a ser capacitados estaban listos para recibir su capacitación. Hasta ahí todo fantástico. Pero se preguntó, ¿hay señal de internet? Sí, hay señal de internet. Cuando se ejecutó el proyecto, que era un proyecto a 14 horas de un aeropuerto que está a 1 hora de la capital de Lima, es decir, hay que llegar a Lima, Perú, de ahí un vuelo de 1 hora y de ese vuelo de 1 hora, 14 horas por tierra, resulta que todas las partes estábamos allí de buena fe y el internet no tenía la capacidad que se requería. De esta forma, el lugar más cercano donde había una señal posible para el intercambio de datos era a 2 horas. Estas 2 horas en auto de tracción significaba una imposibilidad técnica de trasladar 30 profesionales que había que capacitar en un tiempo a un costo. Ya se había trasladado los especialistas, ya se había trasladado las personas que iban a recibir la capacitación, pero no teníamos la capacidad de hacer el intercambio de datos. Solamente este detalle generó un incremento en el costo, en el traslado era prácticamente imposible, se tuvo que generar toda otra logística, otra dinámica, incrementó costos, incrementó el tiempo y se tuvo que generar un producto, un subproyecto, que era un paquete tecnológico diferente para poder ser utilizado sin internet para todas las personas que no se podían trasladar. No todas las personas se podían trasladar en virtud de sus trabajos. Entonces, se tuvo que generar un nuevo proyecto para subsanar el proyecto original. De esta forma se dio un cambio total en el alcance, se tuvo que redefinir, se tuvo que negociar con los patrocinadores, era cooperación internacional de varios países para este proyecto, se tuvo que negociar con los participantes, se tuvo que negociar con la comunidad, se tuvo que negociar muchísimas cosas. El otro ejemplo que les quería comentar es en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se contrató a un equipo latino, porque nos dijeron que si íbamos a trabajar en Los Ángeles, dirigidos totalmente a una audiencia latina. Y efectivamente era una audiencia latina, pero en un entorno estadounidense. Entonces, había diferencias culturales en la interpretación del lenguaje y en lo que era legal transmitir, lo que no era legal transmitir en un lenguaje castellano. Y la información, el intercambio de datos tuvo serias limitaciones que generó un retraso del proyecto de más de 6 meses mientras se estudiaba la legislación que permitiera el lenguaje adecuado de acuerdo a esa normativa. Entonces, no basta con el estudio de una cultura, no basta con una ubicación física, siempre se tiene que tener un marco jurídico, pero lo más importante de estos dos casos es que siempre se tiene que invertir en una visita local para verificar que esa lectura del entorno sea precisa y exacta para poder garantizar el éxito del proyecto. Así que a partir de ahora abro la sesión de preguntas.
Para todos los que tengan dudas, pueden escribir su pregunta en el chat o abrir su micrófono y con gusto escuchamos. Tenemos al doctor Donald también. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo escuchamos, doctor Donald. Adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle por esta webinar tan interesante. Solo hacer una acotación pequeña. Me parece que todos los que estamos o hemos estado involucrados en proyectos cometemos el mismo pecado y es de pasar por obvias cosas que son muy normales. Y efectivamente lo que aprendemos no solo con PNI o alguna otra metodología es que precisamente donde fallan los proyectos es en las cosas obvias, en lo más sencillo, en lo que menos pensaba uno, como comentó hace un momento, conexión de Internet. Obvio que debe haber conexión a Internet, pero en la lista uno debe decir, hay conexión, aguanta la conexión, cuántas personas vamos a estar en la conexión de Internet para asegurarnos de que cumplía. Y bueno, ese ejemplo tan sencillo creo que debe aplicar a todos los proyectos que hacemos, grandes, pequeños, de cualquier índole. Muchas gracias y felicidades por la conferencia. Gracias, doctor. Maestro Eduardo, cuando usted diga si no hay más participaciones o consultas. Sí, buenas tardes. Sí. Bien, un saludo desde República Dominicana. Mucho gusto. Perdón. Preséntate completo, por favor. Ok, soy Miguelina Tactur de la Maestría de Gestión Integral de Riesgo de Desastres. Un saludo desde República Dominicana. Entonces, hola al que me está saludando. Sumamente interesante, profesora Beverly, de verdad que le agradezco porque me ha hecho recordar
muchas lecciones aprendidas de algunos proyectos que hemos implementado, en donde detalles tan parecería que fueran insignificantes, como el detalle de la señal, pero a nosotros nos hemos aprendido que también cuando vamos a implementar proyectos es tan importante darle la participación al beneficiario, porque ahí podemos ver cuáles son sus intereses. En la medida de sus intereses, poder enfocar los intereses del proyecto. Y otra cosa también interesante es el tema de abordar todos los proyectos desde la normativa, porque es la única manera de que todos podamos ir en un mismo sentido. Yo la saludo y le agradezco de verdad. Muy interesante su disertación y un saludo desde aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, me encanta su participación. Me recuerda, yo tuve la buena suerte de generar un proyecto en República Dominicana precisamente para desarrollar competencias tecnológicas para docentes y generar emprendimientos sostenibles. Así que tu país me encanta, quedé enamoradísima, espero regresar y me encanta saber que estás acá en esta maestría. La maestría de gestión del riesgo es una maestría que definitivamente es muy valioso que implementen la administración profesional de proyectos. Quiero, antes de darle la palabra a otros compañeros, aprovechando los aportes que hace nuestra compañera desde República Dominicana, es recordar que la normatividad es el marco de acción, que cualquier proyecto que se salga de esa normatividad siempre va a estar en riesgo y el costo puede ser muy alto, porque principalmente en América Latina y el Caribe tenemos esa tendencia de hacer antes de preguntar o creer que es ser listo, obviar la legislación. Y el mundo ha cambiado, ¿sí? El mundo ha cambiado, ahora tenemos unos niveles de transparencia, ahora las personas pueden comunicarse directamente con sus presidentes a través de su Twitter, Facebook, en fin, hay una hipercomunicación que cualquier persona que se dé cuenta que nuestro proyecto no se está ejecutando bajo una normativa puede denunciarnos y puede echar abajo todo nuestro esfuerzo. Y insisto en que muchas veces hacemos las cosas de buenas intenciones, pero no lo estamos haciendo de la forma adecuada. Y el otro secreto que les quiero dar, que eso se estudia precisamente en la especialidad de administración, de formulación y evaluación de proyectos, es los paquetes de trabajo, ¿verdad? La famosa EDT, la estructura de trabajo. Y es porque muchas veces estos detalles, como decía nuestra participante, hoy decía el doctor Donald Solano, los vemos por obvios o los pasamos por alto porque no dividimos las actividades en paquetes de trabajo y no los subdividimos en tareas específicas. Y muchas veces los proyectos no tienen éxito porque nos da pereza subdividir las partes que llevan el realizar una actividad. Y en el momento en que dividimos por partes la actividad y le llamamos a cada una tarea, hasta el mínimo en que ya no es posible reducirla más y empezamos a asignar responsables de cosas como les puse el ejemplo. ¿Quién es el responsable de verificar que la velocidad del internet tiene la capacidad de carga que necesito? Hasta que yo no llegue a ese nivel de especificidad que para muchos es caro, es mucho tiempo, qué pereza. Todo eso que decimos, cuando no hacemos las cosas de forma profesional, eso se convierte en costos elevadísimos y en proyectos fracasados en su ejecución. Entonces, tenemos que dividir siempre hasta la última tarea, asignar un responsable y saber cuánto nos va a costar esa actividad. Esa verificación, ese nivel de detalle en nuestra planificación nos va a garantizar el éxito del proyecto. Y eso es la enorme diferencia entre ser un administrador profesional de proyectos o ser alguien que simplemente le gusta hacer proyectos. Perfecto. Muy bien, doctora Beverly. Tenemos una pregunta en el chat
por parte de Rubén. Pregunta lo siguiente. ¿Se podría implementar desde antes de iniciar el proyecto? Es decir, una y otra vez comentamos lo mismo, como cómo fue el caso del Internet y la comunicación. La pregunta es, hacer una implementación en el anteproyecto y prever todas las necesidades previamente a todos, ¿nos ha ocurrido lo mismo de una u otra forma? Saludos y gracias. Saludos también para ti, Rubén. Gracias, Rubén, por tu consulta. Y bueno, aprovechando el comentario, disculpas por el seguido, vamos a hacer más ajustes en la próxima vez del audio. Ciertamente, precisamente por eso es que se ha construido un cuerpo de conocimiento. Este cuerpo de conocimiento es alimentado por expertos de todo el mundo. Si yo a ustedes les digo que voy a aplicar el estándar del PMBOK en la India, donde también tuve la oportunidad de ejecutar un proyecto, y si lo voy a ejecutar en México, lo voy a ejecutar en República Dominicana, lo voy a ejecutar en Chile, si habemos 5 directores de proyectos por país y tenemos el mismo tipo de proyecto, el resultado tiene que ser garantizado que va a ser con éxito. ¿Por qué? Porque no hemos alimentado, hemos seguido un estándar. Y ese estándar, como les decía, nos ayuda a planificar en un nivel de precisión que mitiga, minimiza y prevé todo tipo de error y conflicto. Y lo más importante, no podemos garantizar que no existan riesgos o no podemos garantizar que no se den imprevistos. Como les digo, aquí tenemos, nos hace el honor el maestro Denis Bonilla, que es especialista en gestión del riesgo y que conoce mucho el tema de desastres, pues lógicamente no podemos prever la ocurrencia de un fenómeno natural que pudiese tener consecuencias en una comunidad donde estamos ejecutando un proyecto. Eso es un imprevisto. Sin embargo, si yo soy una directora profesional de proyectos, yo voy a poder tener un protocolo de acción adecuado para mitigar los efectos de estas consecuencias en mi proyecto y recuperarme de una forma adecuada. Este cuerpo de conocimiento que tiene una matriz para la planificación de gestión del riesgo, a mí me gusta hacer énfasis en la parte anterior, que es la gestión de las comunicaciones. Como bien lo dice Rubén, y el principal problema es ¿por qué nos pasa lo mismo? Lo peor, ¿por qué en la misma organización y haciendo proyectos semejantes nos pasa exactamente lo mismo las mismas veces? Porque no hay una correcta gestión de las comunicaciones. Un director de proyecto invierte, no lo digo yo, lo dice el cuerpo del conocimiento y lo dice el PMI, invierte el 95% de su tiempo en la gestión de las comunicaciones. Si yo no hago una gestión de las comunicaciones planificadas, y no es que como a mí se me ocurra, les voy a mandar un grupo de WhatsApp a todos, no, es que yo tengo que tener clasificado mis grupos de interés. Hay un tipo de comunicación para mis colaboradores y dependiendo de dónde esté ejecutando mi colaborador su función. Hay un tipo de comunicación que yo tengo que hacer al municipio o al gobierno cuando voy a pedir un permiso. Hay un tipo de comunicación, como es, ponen el ejemplo del coronavirus, hay un tipo de comunicación que yo tengo que hacer para una comunidad o para una nación. Esa matriz de comunicaciones, esa matriz de gestión de riesgo, ese grupo de buenas prácticas y lecciones aprendidas son las que me permiten a mí garantizar el éxito de un proyecto. Pero si es como pasa a menudo, que se hace de forma antojadiza y sin la persona con las competencias adecuadas, sucede que cometes un error en el proyecto y en lugar de comunicarlo para que el que va a hacer otro proyecto igual tenga la lección aprendida y no cometa el mismo error, más bien me lo callo, que nadie sepa, que no se sepa que tuve costos, que no se sepa que me pasé del tiempo. Y ese tipo de cosas son malas prácticas en la ejecución de proyectos. Entonces, si yo sigo el estándar, realmente estoy garantizando un protocolo de actuación que me permite prever, hacer una administración correcta y además capitalizar, sistematizar
las lecciones aprendidas, es decir, lo que no salió bien, cómo lo puedo corregir en cada etapa, en cada grupo del proceso, en cada etapa del ciclo de vida y resolverlo con todas las partes para un feliz término. Tenemos otra participación, si no me equivoco. ¿Sí? Denis nos comenta, plan de contingencia y continuidad del proyecto. Para todo proyecto se debe considerar las amenazas, adversidades y vulnerabilidades para establecer previamente medidas de prevención y preparación, identificando las fortalezas. Muchísimas gracias, Denis. Efectivamente, tal y como lo menciona, todo esto entra dentro del grupo de gestión, dentro del área de conocimiento de gestión de riesgos, y hay todo un grupo de procesos, tanto la planificación como las comunicaciones, como la gestión del riesgo, el monitoreo y control, en las 5 etapas del ciclo de vida. Siempre tenemos que estar en constante monitoreo, en constante ajuste y principalmente documentando los cambios. Los cambios son naturales, los imprevistos son naturales, los desastres no son naturales, pero pueden suceder. Lo que tenemos que hacer es hacer una administración, una gestión y, como bien menciona Denis, planes de contingencia. De ahí que les invito a que sigan conectados con nuestros próximos webinars, porque ciertamente, como estamos convencidos aquí en Ducens, que hacemos líderes para las naciones, todos nuestros programas están estrechamente relacionados. Los estándares de administración profesional de proyectos están totalmente relacionados con nuestras maestrías de seguridad, con nuestra maestría de gestión de riesgo, con nuestra maestría de ordenamiento territorial, y cada una de ellas tiene un enlace y una afinidad directa con el otro área de conocimiento. Así que recuerden que estos webinars son gratuitos y que pueden compartirlos ustedes con muchísimos colaboradores y amigos para que el conocimiento se difunda, se multiplique y que juntos construyamos un mundo mejor. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Beverly, por toda su aportación. No sé si alguien más del chat o de este grupo tenga alguna otra aportación o alguna otra duda. Todavía estamos un poquito tiempo, pero si tienen alguna otra duda, aceptamos una más y aprovechen. Por tanto, quiero mandar un saludo a nuestras alumnas y alumnos. Tenemos conectado a Goretti, a Miguelina, también tenemos conectado al doctor Solano, a Denise, que también nos aportó bastante en esta conferencia. ¿Y algo más? Bueno, por lo que veo no tenemos ninguna otra aportación. Le devuelvo el agradecimiento a Miguelina. Y como bien dice el maestro Eduardo, agradecemos a todos los que están conectados. El recurso ha sido grabado, por lo tanto va a estar disponible para otros participantes en su debido momento. Y los esperamos en este espacio virtual, que es una forma inteligente y segura de aprender, compartir conocimiento, y sabiendo el altísimo nivel de nuestros estudiantes, estamos seguros que es una comunidad de enseñanza-aprendizaje donde estamos generando lazos en toda Latinoamérica y el Caribe, una red de profesionales que creemos en lo mismo, en hacer las cosas mejor para el bienestar de los demás. Y seguimos aquí en una próxima ocasión. Que tengan un hermoso sábado y gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias, doctora Beverly. Les comento antes de terminar que a todos los que participaban en este webinar les enviaremos información exclusiva sobre nuestro inicio de clases de nuestras maestrías, cursos y especialidades, y a todos los que estuvieron presentes, tengan por seguro que van a tener un beneficio excelente en el cual pueden aprovechar para todas las personas que es la primera vez que nos visitan o que nos escuchan. Estamos seguros que nuestros futuros webinars y cursos generarán bastante valor en el proceso de aprendizaje y de evolución. Muchas gracias nuevamente.